Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Bienvenidos ya a Curso Bíblico y estamos con el Padre Roberto Armas, Agustino Recoleto, quien hoy nos va a hablar sobre lo que es el Evangelio según San Lucas. Padre, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Xenia, buenos días a todos los radio oyentes. Aquí estamos una vez más y nos va a tocar un Evangelio más. Ya llevamos dos, estamos con el tercer Evangelio de San Lucas que trataremos a continuación. ¿A qué comunidad se dirige este Evangelio? Muy bien, pues estamos ante el Evangelio de la Misericordia, así se le ha llamado siempre a este Evangelio de Lucas. El Evangelio de la misericordia, de la ternura, de la compasión. En la cercanía de Jesús a los enfermos, a los pecadores, a los marginados de todo tipo, se revela el rostro misericordioso de Dios y su amor entrañable a los desheredados de la fortuna y del amor. Buena noticia siempre para los hombres cansados y agobiados de todos los tiempos. Y bueno, pues la comunidad a la que se dirige Lucas es una comunidad que vive en un ambiente helenista. Ya hemos hablado en libros anteriores de la cultura helenista. Helenista es la cultura griega, que es la que predomina en esto. A partir de Alejandro Magno, los últimos años del Antiguo Testamento, se expande por todos los territorios la cultura griega, especialmente pues por Palestina también, por Israel, el pueblo de Dios. También incluso por el Imperio Romano todavía, pues ellos heredan también esta cultura griega. Entonces se le llama helenista, ¿no? La cultura o ambiente helenista. Se compone esta comunidad a la que se dirige San Lucas de cristianos que pertenecen a la segunda generación. O sea, ya no son de tiempo de Jesús. Prácticamente ellos no han conocido a Jesús. Y son cristianos que ya comienzan a sufrir la rutina de la vivencia de la fe. Están cayendo pues en la monotonía y que todo sigue igual, porque las promesas que habían hecho de que venía Jesús de nuevo, pues claro, eso no se cumplía y caen un poquito en la rutina. Y también pues tienen ante sí los atractivos de los valores de su sociedad en ese tiempo, que esa cultura helena, ¿no? La mitología griega y tantas cosas más, ¿no? El autor invita entonces con su obra a la conversión. El Evangelio de la Misericordia, como se va a recalcar la misericordia de Dios, pero para alcanzar esa misericordia se requiere un cambio de vida, la conversión, ¿sí? Lucas va a insistir en esa conversión mediante el recuerdo de la vida y las palabras de Jesús. Esas palabras de la vida, esas palabras de Jesús, pues nos va a incitar a ese proceso de conversión que debe haber en cada uno de nosotros. Su Evangelio y el libro también de los Hechos de los Apóstoles, que también es de Lucas, son dos obras, son prácticamente dos partes de la misma obra, ¿no? El Evangelio es la primera parte, la vida de Jesús, y Hechos de los Apóstoles, la continuación después de la vida de Jesús, que es el nacimiento de la Iglesia y la creación de la Iglesia. Entonces, Lucas, el Evangelio, es la primera parte, y de las dos obras, el propósito es extender la fe cristiana, extender y fortalecer la fe cristiana, y a la vez de fortalecer esa fe cristiana, dialogar con la cultura de ese momento, existente en ese momento, que es la cultura
helena o griega. Padre, ahora ingresamos a la estructura, ¿verdad? A la estructura Pues sí. de este evangelio. Ciertamente podemos decir que esta obra, este Evangelio de Lucas, es una obra literaria que está muy bien estructurada, muy bien repartida, ¿no? El evangelista Lucas compone su obra entre los años 80 y 90 después de Cristo. 80 o 90 después de Cristo. En esta época ya existían relatos parecidos. Existía el Evangelio de San Marcos, que ya dijimos cuando nos tocó explicarlo la anterior semana, de que fue el primer Evangelio, el de San Marcos, ¿no? Entonces, cuando escribe Lucas ya estaba el de Marcos y lo tiene presente. Entonces, toma datos de él también. Y también existían unas colecciones parecidas a los Evangelios, de dichos y de Jesús, ¿no? Que estaban por ahí en escritos aislados, ¿no? Entonces, la labor del autor, Lucas, consistió en organizar este material que ya él tenía para responder a las necesidades de su comunidad. Su comunidad estaba en crisis, de rutina, hemos dicho, de dejadez, de cansancio, y entonces para reanimar la fe de estos primeros cristianos es que escribe Lucas estas dos obras que hemos dicho, ¿no? El Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, pero sobre todo el Evangelio pues presenta a Jesús, ¿no? Como el Mesías, como el Salvador, para que se afiance más la fe en estos primeros cristianos. La división de la obra pone de relieve esta preocupación y también el estilo que es de Lucas particular, basado en el dominio del griego. Él procede del paganismo, no es judío, entonces hablaba el griego, ¿no? Y se ha educado un poco en la cultura griega. Entonces él domina a la hora de escribir el griego y también tiene una forma de narrar historias propias de su tiempo, ¿no? Entonces trata de hacer de la vida de Jesús una especie de historias, ¿no? Pero vivas, ¿no? Para fortalecer la fe. Entonces este Evangelio puede dividirse en 5 grandes secciones, ¿no? 5 partes, vamos a decir, grandes. Tiene un prólogo muy cortito y al final un epílogo también muy cortito. El prólogo son los 4 primeros versículos del capítulo primero y el epílogo son también los 3 o 4 últimos versículos del último capítulo, que es el 24. Y las 5 partes principales son, la primera, son los capítulos del 1 al 4, 4 primeros capítulos, es la presentación de Jesús, va a ser la infancia de Jesús, el nacimiento, porque Lucas es el que más habla de la infancia de Jesús. La segunda parte es la actividad de Jesús cuando comienza ya su predicación en Galilea. Es el capítulo 4 hasta el 9. También ahí son 5 capítulos que dedica a esa actividad de Jesús en Galilea. A Galilea pertenecía el pueblo donde él se crió, no donde nació, porque nace en Belén y Belén pertenece a Judea, cerca de Jerusalén. Donde vivió Jesús, saben que de niño ya se regresó a donde vivían sus padres antes, a Nazaret, que pertenece a Galilea. Entonces, esos 5 capítulos son la vida ya pública, cuando comienza Jesús la predicación, por la región de Galilea. Por eso Galilea, que es la zona más pagana y más que menos vivía la religión del pueblo de Palestina. El tercer gran sección es el viaje que hace de Galilea Jesús hacia Jerusalén. El viaje hacia Jerusalén. Tiene que atravesar Samaria y entrar en Judea. Eso está en los capítulos del 9 al 19. Prácticamente son 10 capítulos que dedica a este largo viaje en que hay muchas interrupciones y muchas cosas importantes. En la cuarta sección es la actividad de Jesús ya en Jerusalén. Ha entrado a Jerusalén y todo lo que pasa en Jerusalén
en su vida antes de su pasión y de su muerte. Eso ahí son también otros prácticamente 10 capítulos, ¿no? Del 19 al 20, no, perdón, son 3 capítulos, del 19 al 21. Y después la quinta sección es ya la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Lo más importante de Jesús, pasión, muerte y resurrección, que son los capítulos 22, 23 y 24, para terminar ya pues con los últimos versículos, que es un epílogo muy cortito, ¿no? Así está más o menos estructurado. 5 secciones importantes: la presentación de Jesús, la infancia, Jesús en Galilea, Jesús camino a Jerusalén, Jesús ya en Jerusalén con su pasión, muerte y resurrección. Muy bien, Padre Roberto, y para poder ya pasar a este punto del mensaje que nos brinda, que nos da este Evangelio según San Lucas. Muy bien, pues el mensaje, tiene mucho mensaje, por supuesto. Todo Evangelio pues es está todo englobado ahí, ¿no? Todo el mensaje central de que nos transmite Jesús. Es una historia de la vida de Jesús, con mucha ternura, y es historia de salvación, que es el Evangelio de la misericordia, hemos dicho, y tiene misericordia para salvarnos. Por eso es que nos salva, porque Dios tiene misericordia de nosotros y por eso envía a Jesús para salvarnos, ¿no? Entonces es una historia de ternura y de salvación para todos nosotros. Dios actúa misericordiosamente en toda la historia. En toda la historia de los hombres se resalta la misericordia de Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y hoy día también. O sea, en toda la historia del ser humano se ha destacado la misericordia de Dios, porque el ser humano, pues, aunque sea la obra maestra de Dios, es débil. El ser humano es humano, nunca va a ser ni Dios ni como Dios, aunque estemos creados a imagen y semejanza de Dios, pero en ese sentido de nuestro comportamiento pues no nos parecemos en nada, ¿eh? Entonces Dios nos ve tan perdidos y tan entregados a nuestros propios intereses, a las cosas del mundo, a las cosas nuestras, a nuestro ego, qué sé yo, que nos vamos perdiendo poco a poco. Cuanto más nos alejamos de Dios y nos entregamos a nosotros mismos, más nos enredamos entre nosotros mismos y nos perdemos. Y así ha ido la sociedad, y hoy día estamos perdidos. No nos vamos a meter ahora en la historia de hoy de la sociedad, pero los líos y problemas que hay en todos los sentidos ahora, creo que estamos cuando más líos tenemos. ¿Por qué? Porque cada vez dejamos más de lado a Dios y no le dejamos actuar. No le dejamos a Dios hoy ser misericordioso, podemos decir casi eso, ¿no? Pero a lo largo de toda la historia, sí, Dios ha sido misericordioso y es lo que más ha resaltado. El evangelista señala los 3 momentos sucesivos de esta actuación divina, ¿no? De cómo actúa. Primero, el tiempo de la preparación, el pueblo de Israel que prepara la presencia de Jesús. El centro del tiempo es la presencia ya de Jesús, Jesús presente ya entre nosotros, invitándonos a aceptar esa misericordia de Dios. Y el tercero es el tiempo de la misión, lo que encarga Jesús a sus discípulos, ir por todo el mundo, la formación de la Iglesia. El primer tiempo es el pueblo de Israel prácticamente, el segundo tiempo es Jesús y el tercer tiempo la Iglesia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y la Iglesia. Jesús de Nazaret es la clave y el centro de toda esta historia. Entre Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y la Iglesia, la historia de la Iglesia hasta nuestros días, el centro de todo es Jesús de Nazaret. Es clave y centro de la historia. Por Él se ha cambiado la historia. En Él se ha manifestado la salvación de Dios de manera plena. En Él. Dios nos ama tanto que eso, envía a su Hijo para que todos los que crean en Él se salven. Es el resumen, podríamos decir. Tanto nos ama Dios, tiene misericordia de nosotros, que envía a su Hijo, a su propio Hijo, para que Él entregue su vida por nosotros para nuestra salvación. Por eso la comunidad puede confesarlo como Mesías. Ya aquí en Lucas, en el capítulo 9,
lo presenta como Mesías y la comunidad lo aclama como Mesías, Pedro. También lo aclama como Señor, lo tenemos en el capítulo 7. En el capítulo primero, nada más comenzar, es el Hijo de Dios. El que nace en Belén es el Hijo de Dios. En Lucas 7 tenemos que lo presentado como profeta. Ningún profeta es bien recibido en su casa, él se autodenomina como profeta. El capítulo 2 lo tenemos también como Salvador, que viene a salvarnos. Entonces tenemos estos términos que se emplean en la presentación de Jesús: Mesías, Señor, Hijo de Dios, Profeta, Salvador. Es en este Hijo de María y de José, y que también es el Hijo de Dios, cercano a los hombres, cercano a nosotros, cercano a la gente, y sobre todo de los más necesitados, se hace presente la ternura y la compasión de Dios, Padre bueno y compasivo, ¿no? La misericordia de Dios se hace presente en Jesús. Jesús es, podemos decir, la misericordia de Dios en acción, en actividad. Por eso la comunidad cristiana participará de la salvación de Jesús si es capaz de seguirlo de cerca con la radicalidad de los primeros discípulos. Es lo que invita a Lucas a los primeros cristianos, que si quieren ser beneficiarios de esta misericordia de Dios y de esta salvación, tienen que ser fieles seguidores de Jesús, como lo fueron los maestros, vamos a decir, los apóstoles y demás, los primeros. La llamada comienza con la conversión personal. Eso sí, es una llamada que Dios nos hace a la conversión. Comienza Jesús el Evangelio público diciendo: conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya está presente. Conviértanse, y comienza con la conversión personal. No puedo decir que se convierta la iglesia, que se convierta el mundo, no. Me convierto yo, me tengo que convertir yo, conversión personal. Y termina con el testimonio misionero. Yo me convierto, sigo a Jesús y me convierto en misionero, ¿no? Y por eso termina este compromiso con el testimonio misionero de la fe hasta los confines del mundo, que ese testimonio misionero lo tenemos que dar nosotros ahora que somos la Iglesia. ¿Qué sería el esquema, Padre, de todo este Evangelio que estamos hablando según San Lucas? Bien, pues el Evangelio según San Lucas ya hemos dicho, pues que fue redactado por Lucas, el autor, pero ¿quién era este Lucas? Era compañero de viaje del apóstol San Pablo, Le acompañó en las misiones que Pablo tuvo por ahí, pues con los lugares paganos, gentiles, de los que no creían. Y más o menos, como decimos antes, unos 50 años después de la muerte de Jesús, que hemos hablado de años 70, 80, 90, pues 30, unos 50 años después de la muerte de Jesús, ¿no? Lucas no era de origen judío, hemos dicho también, era de origen más bien pagano. Y su obra está dirigida, ante todo, como hemos dicho, a los cristianos que, como él, provenían del mundo pagano. En el prólogo de su Evangelio hace referencia al proceso de predicación, de transmisión oral y de redacción que precedió a la composición definitiva de los Evangelios, ¿no? Hace un poquito referencia ahí en los primeros versículos, lo que hemos dicho, el epílogo. Uno de los aspectos de la buena noticia que más quiso destacar San Lucas es el carácter universal de la salvación. Dar a conocer a esos cristianos que provenían también del paganismo, o sea, a los que se dirige, que andaban titubeando y dudando y demás, hacerles ver que es que sí, que la salvación también es para ellos, que todo lo que Jesús ha hecho es por todos, no es solamente por los judíos, es por todos. Ese carácter es de carácter universal. Jesucristo, en efecto, es el Salvador del mundo entero, eso dice Lucas. Y Dios quiere que todos los hombres se salven por medio de Él. Dios envía al Hijo para que todo el mundo se salve por el Hijo, por Él. Para Él no hay privilegios de raza, de nacionalidad, de cultura o de clase social. O sea, no hay ningún privilegio para nadie. Dios lo reserva, esos privilegios, en todo caso, para los pobres, que son los predilectos
de la buena noticia, ¿no? Los predilectos, los destinatarios, son los que parece que no valen nada, son por excelencia los herederos de este reino de Dios que predica Jesucristo, y son los llamados a pertenecer a este reino. Entonces, para todos, ricos, pobres y demás. Asimismo, este evangelio se llama con razón, hemos dicho antes también, el evangelio de la misericordia. Lucas nos presenta constantemente a Jesús como aquel que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Eso lo dice en el capítulo 19, en el versículo 10. Viene a salvar lo que estaba perdido. Estábamos perdidos por nuestro egoísmo, por nuestra infidelidad. Dios es para él, para Lucas, sobre todo el Padre misericordioso. El Padre, ahí está la parábola del Hijo pródigo, que ya se llama la parábola del Padre misericordioso, porque el protagonista es el Padre que tiene misericordia del Hijo que se va y lo recibe y lo perdona cuando regresa y demás. Es extraordinaria, la mejor parábola pues de todas, y con mucho sentido y mucha enseñanza, ¿no? Pero ahí refleja pues la esencia de Dios, Padre misericordioso, y que por medio de Jesucristo llega esa misericordia a todos los que la quieren acoger, ¿no? El fruto de esa conversión es el gozo que experimentan los que creen en la buena noticia y se dejan salvar por ella. O sea, la salvación la tenemos ya, pero tenemos que quererla, tenemos que desearla y tenemos que ganarla con nuestra decisión. Por eso San Lucas pone tan de relieve la acción del Espíritu Santo, que es la fuente de la verdadera alegría. La que nos pone a nosotros en acción, lo que nos pone es el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Ya lo promete Jesús y nos dice claramente, Él les va a decir todo, les va a explicar todo, cómo tienen que actuar, qué tienen que decir, qué tienen que hacer. El Espíritu es el alma de la Iglesia y el que nos hace vivir y responder con alegría, con siempre tiene esa característica de la alegría a todo ese mensaje que nos transmite Jesús en su Evangelio. Entonces, la primera parte, como estamos hablando de esquema, eso ha sido un poquito en general, la primera parte es lo que se llama el Evangelio de la infancia de Jesús. El núcleo central de los Evangelios ciertamente es el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús, lo que llamamos el misterio pascual. Pero Lucas quiere presentar primero ese misterio de Cristo en su plenitud, y por eso, lo mismo que Mateo, se remonta hasta el nacimiento y la infancia de Jesús, que también son evangelios. O sea, desde que se hace hombre y nace de María, ya es evangelio, ya es importante, son hechos de salvación. Todo el evangelio es un hecho de salvación, y desde que Jesús aparece y nace en Belén de María, desde que lo anuncia el ángel y ya está en el vientre de María, ya está Jesús actuando y ya es la salvación, la buena nueva para todos nosotros. Este relato está lleno de expresiones e imágenes tomadas del Antiguo Testamento. Lucas aprovecha para citar al Antiguo Testamento lo que ya habían prometido y anunciado los profetas en el Antiguo Testamento. Contiene numerosas alusiones a las profecías mesiánicas que se cumplen, todas esas profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús, en la persona de Jesús. Así, este evangelista nos enseña que si bien Jesús nace de María, su origen no es meramente humano, ¿no? Nace de María, pero no de José. Su nacimiento es extraordinario, ¿no? Sobrenatural. Él viene del Espíritu Santo para darnos a la salvación. Viene por María del Espíritu Santo. Él viene directamente de Dios, que es el Espíritu Santo, y por medio de María se hace hombre. Toma la humanidad de María, ¿no? Del cuerpo de María. Y el gozo de esa salvación se proclama en los himnos de alabanza de la Virgen María, el cántico, el Magnificat, ante Isabel su prima, y el cántico también de Zacarías, cuando se le comunica que va a ser madre del profeta
Juan Bautista, ¿no? Y también hay otro himno bonito, que también es mesiánico, del anciano Simeón cuando toma en brazos al niño Jesús, ¿no? También lo que habla ahí es todo de lo que habían anunciado los profetas en el Antiguo Testamento, cómo se está cumpliendo, se está haciendo realidad. Por otra parte, San Lucas establece un paralelismo entre la infancia de Jesús y la de Juan. Nos van contando el anuncio del nacimiento de Juan y al poco tiempo el anuncio del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Juan y después el nacimiento de Jesús. El crecimiento de Juan y su predicación primera ya presentando al Mesías, y después también Jesús adulto y que comienza su misión. Hay un paralelismo entre estas dos vidas, tanto de Juan como de Jesús. Esto no significa que los dos se puedan igualar, no son iguales, ni mucho menos, ¿no? Juan es solamente el precursor, el que va delante del Señor preparando su camino, los caminos. Jesús, en cambio, es el sol naciente, que nace para iluminar, es lo que dice el anciano Simeón, nace para iluminar a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, y así guiar todos nuestros pasos por el camino de la paz. Entonces, Juan es un profeta que anuncia y presenta a Jesús, prepara el camino de Jesús, pero Jesús es el protagonista principal. Yo les bautizo con agua, dice Juan, pero detrás de mí viene uno que es más que yo, mucho más que yo, que les va a bautizar con Espíritu Santo. Entonces ahí lo deja bien claro. Jesús está por encima porque es Dios y es el Hijo de Dios que viene a salvarnos. Y continuamos, Padre, entonces con lo que es el esquema, ¿no? De todo este Evangelio. Ya hemos hablado de toda la primera parte, que es la infancia de Jesús, su nacimiento, y bueno, todos los pormenores y demás, como todo lo que se está realizando cuando nace Jesús, se cumple pues lo que habían anunciado los profetas en el Antiguo Testamento. Después viene una preparación del ministerio de Jesús, las tentaciones y demás, antes de comenzar su vida pública, y comienza su actividad Jesús en Galilea, pues invitando a la conversión, a toda la población, a todos nos invita: conviértanse, crean en el Evangelio, el reino de Dios está cerca, y visita pues los lugares de Galilea. Ahí está Nazaret, donde se ha criado. En Galilea está el lago Tiberíades, que es donde hace mucha actividad. Está Cafarnaún, esa zona es donde hace los milagros, y donde la pesca milagrosa y demás. Cuántas veces aparece en el Evangelio, se fue a la otra orilla, ¿no? El pasar de una orilla a la otra del lago y demás, la gente lo sigue. Bueno, pues es su misión en Galilea. Ahí es donde elige pues a los apóstoles, va formando la primera comunidad de seguidores suyos, y los va preparando y formando desde el comienzo, pues juntamente con todo lo que realiza por las distintas aldeas y pueblos y por el lago Tiberíades y demás, les va enseñando todo lo que Jesús está haciendo. Tienen que aprenderlo los apóstoles y los discípulos, porque ellos tendrán que continuar después su misión. Después de esa actividad de bastante tiempo en Galilea, ya él decide que su misión, para la que ha venido, está en Jerusalén. Entonces comienza su viaje a Jerusalén, que también Lucas lo hace bastante extensivo. Es un camino hacia la Pascua, es un camino de Jesús hacia el momento culminante de su obra, de su misión, ¿no? Siempre insiste en el peligro de las riquezas, exhorta a seguirlo siempre con fidelidad, el camino del desprendimiento, de la pobreza. La parábola del buen samaritano pues resalta aquí especialmente cómo haz tú lo mismo, tenemos que hacer igual que ese buen samaritano. También, según avanza a Jerusalén, hay pueblos que no lo aceptan, no lo acogen bien, y comienza un poquito la oposición de Jesús. El mensaje de Jesús siempre trae esa doble aceptación y no aceptación, ¿no? División, ¿no? He venido a traer división, no paz, porque mis palabras unos las van a acoger y otros las van a rechazar. Y ante ese rechazo
de la gente, Jesús le responde con 3 parábolas maravillosas. Las parábolas de la misericordia en el capítulo 15, la del hijo pródigo, también la de la oveja perdida. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Cuando se encuentra la oveja perdida, se alegra el pastor, ¿no?, por encontrarla. Las monedas perdidas también. Bueno, son parábolas extraordinarias para resaltar que aunque se ha rechazado, que Él está por voluntad de Dios, y para hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es, pues eso, tener misericordia de nosotros. Después llega a Jerusalén y hay bastante parte del Evangelio de Lucas que habla de esa actividad de Jesús en Jerusalén. Ahí aprovecha pues para dar las instrucciones más importantes y últimas a los discípulos, preparándolos para que ellos continúen su misión. Después, ahí es donde se va a realizar la pasión y muerte, como bien sabemos, conocemos, lo vivimos pues todos los años en la Semana Santa. La obra de Cristo llega a su punto culminante. Él cumple la voluntad del Padre, ofreciéndole su cuerpo y su sangre, y antes de hacerlo en la cruz, lo hace en la última cena, en la última cena, donde nos deja el recuerdo vivo de su amor bajo los signos del pan y del vino, en la institución de la Eucaristía. Ahí es donde, por esas fechas, cuando las autoridades judías deciden la muerte de Jesús, y Jesús lo sabe, y esa decisión de las autoridades judías se va plasmando con la actitud de Judas, y Jesús lo sabía: sé que uno de ustedes me va a entregar, y todo va a comenzar por ahí, por esa entrega, de esa traición de Judas en el huerto de los olivos y demás. Viene el juicio que le hacen primero los religiosos, los sumos sacerdotes y demás, pero lo llevan a Poncio Pilato, que es el representante de Roma, hasta incluso lo llevan a Herodes. Bueno, termina, pues como bien sabemos, con su pasión, con el Calvario, con la crucifixión, la muerte, y puesto en el sepulcro en manos de su madre y demás, se coloca en un sepulcro, y viene lo más importante de todo, que es la resurrección. La parte final de este Evangelio nos relata la resurrección y la ascensión, porque es importante la ascensión, porque antes de la ascensión es el envío a los apóstoles a continuar su misión. Entonces, ¿por qué buscan entre los muertos la que está vivo? Dice Lucas, ¿no?, en el capítulo 24. Las mujeres van a buscar al sepulcro, pero no van pensando que había resucitado, van a embalsamarlo, porque Jesús muere Viernes Santo en la tarde, y de víspera ya es sábado. El viernes en la tarde-noche ya es sábado, y el sábado no se puede trabajar. Entonces no podían embalsamar el cuerpo de Jesús, lo dejaron simplemente con la sábana, una sábana nada más, y un poquito en la cabeza, y nada más, Entonces María Magdalena y las demás mujeres van el domingo tempranito, muy tempranito, porque el domingo ya se puede trabajar, el domingo tempranito ya se puede. Entonces van preparadas para embalsamar bien el cuerpo de Jesús, y se encuentran con que el sepulcro está vacío, con que no es la frase de los ángeles, ¿no? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Es la pregunta dirigida a las mujeres que habían ido a embalsamar el cadáver, ¿no? Él ha resucitado, ha vencido a la muerte, es el viviente por excelencia. Su cuerpo ha sido transfigurado, glorificado para siempre. Es un cuerpo nuevo. Por eso María Magdalena no lo reconoce. Su cuerpo, los discípulos cuando se aparecen no lo reconocen en un principio. Les cuesta reconocerlo, porque todavía dudaban muchos de ellos, y les cuesta reconocerlo. Pero él da muestras de que la señal de los clavos y demás, no soy un fantasma, soy yo, y come con ellos, y cuando se aparece varias veces a ellos, les sigue dando instrucciones,
para que de lo que tienen que hacer después. Les promete el Espíritu Santo, no se preocupen, yo voy a estar siempre con ustedes, y va a estar presente siempre con la presencia del Espíritu Santo, que se lo va a enviar en Pentecostés y les va a quitar el miedo y les va a dar la verdadera fe y la seguridad de que lo que están haciendo es de Dios, es Jesús, ¿no? Los discípulos dudan al comienzo, pero luego creen, y el Señor confirma su fe mientras comparte con ellos el pan, después de haberles explicado el sentido de las Escrituras, les aclara, les enseña el significado de las Escrituras, que todo lo que se había escrito de él era verdad. Dice, es verdad, dice en el capítulo 24, es verdad, el Señor ha resucitado tal como lo había anunciado, ¿no? Esta es la buena noticia más extraordinaria, la que cambió el curso de la historia, la resurrección de Jesús. Y nos lo cuenta extraordinariamente pues Lucas. El mismo Señor resucitado recuerda a sus apóstoles que el Mesías debía sufrir, ya se lo explica. Ya saben que estaba escrito que el Mesías debía sufrir, debía resucitar entre los muertos al tercer día. Y les explica para que entiendan bien lo que significan las Escrituras. Ya que él había predicado y anunciado en su vida, se lo transmite a los apóstoles. Vayan por el mundo entero y enseñen a todos y hablen a todos de lo que yo les he dicho a ustedes. Lo que yo les he enseñado, ustedes enséñenlo. Y eso, vayan y evangelicen, bauticen, etcétera. Lo que yo he hecho, háganlo también ustedes. Entonces, les hace depositarios, los hace responsables. Ahora, los responsables de esta gran noticia de la salvación, la llevan ustedes al mundo entero, para que la proclamen por todas partes. Como dice, revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Y la fuerza que viene de lo alto para ustedes es el Espíritu Santo. Y por eso, con la llegada del Espíritu Santo, comienza a funcionar la Iglesia, comienza a existir la Iglesia. La Iglesia la prepara Jesucristo en todo el Evangelio, con todas las enseñanzas a sus apóstoles, la va preparando. Ha formado una comunidad, que es lo esencial. La Iglesia está formada por una comunidad, es una gran comunidad, o muchas comunidades que hacen una sola, porque todos tienen que ser uno. Muchas comunidades que forman una gran comunidad, que es la Iglesia. Y Jesucristo lo ha ido preparando en su vida, y cuando resucita, ya se les aparece y le dice, vayan por todo el mundo. Cumplan ahora mi misión, la que yo he cumplido, continúenla ustedes. Y ahí nace la Iglesia, con la predicación de los apóstoles y la llegada del Espíritu Santo. Y siempre el Espíritu Santo está presente en la evangelización. Ninguna institución de ninguna parte ha perdurado tantos siglos, ya llevamos 21 siglos de predicación del Evangelio y demás, de existencia de la Iglesia, con sus altibajos, por supuesto, que somos humanos, pero siempre el Espíritu Santo presente. Y mientras esté el Espíritu Santo, como decía ya Jesús, las fuerzas del infierno no prevalecerán nunca. Nunca nadie va a derrotar a la Iglesia. La Iglesia es institución divina de Jesucristo y nadie la va a derrotar. Las demás iglesias por ahí particulares que han nacido recientes son humanas y esas no tienen de repente la garantía de futuro. A quien dice Jesús que yo estaré con ustedes y que ustedes perdurarán para siempre, es a la Iglesia que fundó Jesucristo con los apóstoles, que es la Iglesia católica a la que pertenecemos nosotros. Y para esta Iglesia especialmente son estos evangelios, como este de Lucas de forma especial, y hablaremos más adelante. Después de San Juan, que es el próximo semana, viene ya el Hechos de los Apóstoles, que también es de Lucas, que es la continuación de este evangelio, con la formación de la Iglesia, con la predicación de los apóstoles, que es súper interesante. Pues muy bien, terminamos de esta manera. Padre. Agradecida también, queridos oyentes, y sobre todo mucho más agradecida. Por favor, ingresen a Facebook, ahí nos encuentran como Santa Mónica Radio, TV Más Digital, y pueden compartir también esta enseñanza que hoy nos ha brindado el Padre Roberto Armas, y todos los programas y todas las enseñanzas que ahí podemos también ver en Facebook. Muchísimas gracias con todos. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas.
Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.